Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder acercarnos a través de ustedes en esta nueva modalidad que Dios nos ha permitido, dada la situación de la contingencia y la pandemia. Pero agradecemos al Señor porque existen estos medios a través de los cuales podemos acercarnos a la iglesia también para seguir predicando, ¿verdad?, el Evangelio. En esta tarde, en este día de hoy, nos gozamos porque estamos en la Iglesia Bautista de Emanuel con el pastor Darío Ortega, y le damos las gracias al Señor porque nos dio el honor y el privilegio de poder venir a visitarle y poder compartir la palabra del Señor en este día de hoy. Reciban saludos todos los hermanos, ¿verdad?, de Iglesia Bautista de Emanuel, de nuestra iglesia. Por la gracia del Señor estamos todos bien, sirviendo al Señor todavía, predicando su palabra todavía. Y pues gracias al Señor que Dios nos ha guardado, hermanos, a través de toda esta situación que se ha estado viviendo en el año que recién pasó y el inicio de todavía se sienten los rasgos, los estragos de la pandemia y de estas cosas. Pero gracias al Señor que Dios es fiel, hermanos. Dios ha sido bien bueno, Dios nos ha bendecido y aún tenemos todavía la oportunidad para poder predicar la palabra del Señor. En esta hora, hermanos, quisiera invitarles a que examináramos un tema precioso a través de la palabra del Señor, con dirección vaya con el tema de misiones, a la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Romanos encontramos ahí algo que queremos compartir. Y bueno, Iglesia Bautista de Emanuel en esta semana tiene su conferencia misionera y en esta primera mensaje queremos tocar el tema, queremos hacer alusión a lo que es la obra misionera. Agradecemos al Señor porque la iglesia sigue pensando en misiones, porque la iglesia sigue practicando en razón de dar, porque la iglesia sigue teniendo un corazón para ayudar a otros. Y para ello, hermanos, queremos invitarle a tomar nuestras Biblias en el libro de Romanos, donde nuestros hermanos aquí, la Iglesia Bautista Emanuel, seleccionaron el tema de la conferencia. Y queremos tan solo entrar al mensaje en esta hora. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, en el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice el apóstol, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. En el verso 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y para concluir nuestra lectura, en el verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y bueno, es una bendición, hermanos, esta escritura que acabamos de leer. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta hora, vamos a orar para pedir la dirección de su Espíritu y que Dios nos ayude a compartir este tema que hemos denominado, que hemos titulado Una carta para todos. Una carta para todos, porque la obra misionera concierne a todos. Porque todos hemos recibido la gracia de Dios, porque todos hemos recibido el perdón y todos tenemos una responsabilidad para usar nuestros bienes, usar las bendiciones que Dios nos ha dado para beneficio de otros también. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor Dios nos ayude en esta hora. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos el honor y el privilegio, una vez más, Señor, de estar aquí en tu santuario y poder, Señor, predicar su palabra y procurar, Señor, también por su voluntad ser de bendición a su iglesia. Te rogamos, Padre, que esta escritura que hoy nos has dado pueda ser una bendición a tu pueblo, a la iglesia en todos los lugares, a todos los oyentes también, los que nos pueden sintonizar a través de este audio,
Padre, te rogamos que también tu palabra pueda ser de bendición a ellos. Por favor, dirija a través de su Espíritu Santo. Solamente úsenos como un instrumento y ayúdenos, Señor, para compartir este tema, que sea de bendición a su iglesia en todos los lugares. Gracias, Señor, por darnos el honor y el privilegio de poder predicar su palabra. Te rogamos por la unción de su Espíritu Santo y te rogamos que Él tenga el control desde su inicio hasta su final en todas las cosas. Pues lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor por esta escritura que acabamos de leer. Es el apóstol Pablo, y no cabe duda que el apóstol Pablo es uno de los más grandes misioneros que hemos podido escuchar a través de su palabra, de los escritos que él ha predicado, que él ha escrito. Han sido de mucha motivación a la iglesia, han sido de mucho reto también a los predicadores, a los misioneros. Del apóstol Pablo hemos aprendido a hacer misiones, a hacer la obra misionera. Y bueno, en el libro de Romanos, hermanos, es él mismo escribiendo a la iglesia que está en Roma, a todos los cristianos que están en Roma. En el verso primero se describe, ¿verdad?, en su saludo, dice Pablo, habla en primera persona, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el libro de Romanos, hermanos, en esta epístola, el apóstol trata el tema de la justicia de Dios en el evangelio de Jesucristo. Hay palabras claves que constantemente el apóstol usa en sus escritos, en sus cartas, para retar a la iglesia, para incentivar a los cristianos. Y una de ellas, por ejemplo, una palabra clave es la justicia. En uno de sus escritos dice el apóstol: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él habla de la justicia, él habla de la fe, él habla de la justificación, él habla de la ley y él habla también de la gracia de Dios. En esta hora queremos compartir este precioso mensaje, este precioso tema que hemos denominado una carta para todos. Porque esta carta, el apóstol Pablo, si leemos, hermanos, por ejemplo, en el versículo 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Es algo importante y algo precioso, hermanos. La obra misionera no es solamente local. La obra misionera, el ayudar, el apoyar, no es nada más en nuestra entidad, en nuestra ciudad, no es nada más en nuestra localidad. La obra misionera, hermanos, abarca a todas las naciones. Nos hace recordar la escritura que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde el Espíritu les dice a aquellos hombres: mas me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nuestra responsabilidad, amados hermanos, llamada iglesia, no es nada más en la iglesia local. Gloria al Señor por lo que se hace en la iglesia local. Gloria a Dios por las almas que podemos ganar para Cristo en nuestro sector, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Pero, hermanos amados, hay muchas más almas que necesitan oír el evangelio. Y entonces esta carta que el apóstol Pablo escribe tiene una dirección, tiene un membrete, la escribió para alguien. Y en este caso vemos en el verso 5 que hace mención y dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y vea eso precioso, el amor a su nombre. Yo creo que misiones, amados hermanos, llamada iglesia, se hace con amor, se hace con la gracia de Dios, pero se hace también con amor. Se requiere fe. Por eso ahorita mencionábamos esas palabras claves que constantemente el apóstol usa en sus escritos. Porque si hablamos de la fe, por ejemplo, en el mismo capítulo de Romanos 1, el apóstol dice: mas el justo vivirá por la fe. Entonces, estamos exhortados a seguir viviendo por fe, a aprender a vivir por fe y a hacer las cosas en obediencia a esa fe. Pero también menciona la palabra gracia, porque por la gracia de Dios, hermanos, es que todos nosotros hemos sido salvos. Todos nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios. Entonces es una gracia salvadora, es una gracia que lleva consigo perdón y lleva consigo salvación. Pero, hermanos, lo que nos dice el apóstol es que es para todas las naciones. No es nada más para Estados Unidos, no es nada más para México, no es nada más para los países cercanos, no, es para todas las naciones.
Esto nos hace recordar también el corazón de Dios cuando leemos la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces el Señor ama, hermanos amados, a todo el mundo, a todas las naciones. El corazón de Dios está para todas las naciones. Pero hay muchos que todavía no escuchan el mensaje. Hay muchos lugares donde todavía el Evangelio no ha llegado. Y es por eso que hoy hemos titulado este mensaje: es una carta para todos. Es para todos el beneficio, pero es para todos la responsabilidad también. Es para todos la dirección de esta carta. En el versículo 5, que nos dice: en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Entonces el apóstol Pablo les dice a los cristianos que están viviendo en Roma: entre todas esas naciones que necesitan ser salvas, estáis vosotros también. Los incluye en ese tema y dice: entre los cuales estáis también vosotros. Y luego dice algo precioso: llamados a ser de Jesucristo. Bendito sea el Señor, amados hermanos y amada iglesia, que hemos conocido al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es el camino al cielo. El Señor Jesucristo, hermanos, es quien nos ha traído esta esperanza de salvación, el perdón de pecados, y todo, amados hermanos, se lo debemos al Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a los cristianos en Roma y les dice a ellos que esta fe y esta gracia, hermanos, es para todas las naciones. Pero aún, hermanos, también dice en el versículo 7: y a todos los que estáis en Roma. Vea eso. No es para unos cuantos, amados hermanos, es para todos los cristianos. Gloria al Señor, amados hermanos, por las iglesias que todavía tienen un programa para la obra misionera. Gloria al Señor por el corazón del pastor, del siervo de Dios, que todavía está pensando en dar, en ayudar, en apoyar otros ministerios. Es que esto no nació en el corazón de ningún pastor bautista. Esto nació en el corazón de Dios. El Evangelio, la gracia y la fe para todas las naciones. Pero aún la invitación, amados hermanos, es para todos. Dice: para todos los que estáis en Roma. Dice también ahí: amados de Dios. Mire, precioso, bendito sea el Señor, que, hermanos, gozamos del amor de Dios, llamados a ser santos. Entonces hemos descrito, hermanos, este tema como la carta que está dirigida para todos. Porque, amados hermanos, número uno, todos recibimos de su gracia, de la gracia de Dios, que trae consigo salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, y podemos ver en el versículo 8, todos nosotros estamos un poco familiarizados con estas escrituras, queremos compartirla con usted en esta hora. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos. Para eso es la gracia de Dios, trae salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y añade: y esto no de vosotros, amados hermanos, pues es un don de Dios. Es el regalo inmerecible que Dios nos ha dado. Ninguno de nosotros merecemos esta salvación tan grande. Ninguno de nosotros nos hemos ganado esta salvación. Amados hermanos, es nada más por la misericordia del Señor, es nada más por la gracia del Señor que hemos podido conocer a Cristo y venir a pertenecer a Cristo. La palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice que a los suyos vino el Señor Jesucristo. Dice: mas los suyos no le recibieron. Pero añade también y dice: mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, bendito sea el Señor,
que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, hoy somos del Señor Jesucristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hoy tenemos ese poder y esa autoridad de proclamarnos hijos de Dios, no debido a nuestros méritos, hermanos, no porque nos hemos portado bien, no, hermanos amados, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9, no es por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, bendito sea el Señor, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en el libro de los Efesios se mencionan las buenas obras, y debemos practicar las buenas obras, y debemos tener un corazón generoso, y debemos tener la disposición de ayudar a otros, pero de esa manera nadie se salva. La salvación, amados hermanos, es por gracia, es por el amor del Señor. Entonces, por eso el apóstol, a la carta a los romanos, que es una carta para todos, les insta, hermanos amados, y les motiva para que piensen en todas las naciones. La gracia de Dios, la fe, hermanos, es para todas las naciones y es por amor de su nombre. Y luego añade también, hermanos, hablando de la gracia del Señor, pudiéramos ver en el libro de Tito, si puede usted y tiene una Biblia a la mano, síganos por favor al libro de Tito, y vamos a ver en el capítulo 2, y veamos por favor lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios, una vez más, subrayamos ahí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una vez más, ¿para quién es esta salvación? Es para todos los hombres. ¿Para quién es la invitación? Es para todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay hombre o mujer en este año, en esta etapa, en esta generación que no pueda ser salvo. Todos tienen esa bendición, ese privilegio, hermanos, de poder ser salvos, pero deben venir al Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la gracia. Cuando venimos al Señor Jesucristo, la gracia de Dios nos abriga, la gracia del Señor trae perdón, la gracia del Señor trae salvación. Entonces, por eso es una carta para todos, hermanos, porque no es para un cierto grupo de personas, no es ni tan solo siquiera para el pueblo de Israel, los judíos, no, la palabra del Señor dice al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, la salvación, hermanos, es para todos, la invitación es para todos. Dice en el verso 12, enseñándonos, el verso 12 de Tito capítulo 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo, quien se dio, hermanos amados, a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, amados hermanos, debemos de ser contentos, agradecidos con el Señor, amada iglesia, porque para todos es la salvación. La gracia de Dios cubre todas las culturas, todas las nacionalidades, todos los tiempos, todas las generaciones, porque la gracia de Dios es dada por el Señor Jesucristo, y en ella viene salvación y viene el perdón de pecados. Palabra del Señor, hermanos, nos dice también que todos somos llamados. Lo podemos ver, hermanos, ahí en el versículo 6. Todos somos llamados a ser de Jesucristo. Y ese es el gran amor de Dios. Todos tienen la invitación para ser llamados, para ser del Señor Jesucristo. Mire la bendición que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vea en el versículo 39. Hechos capítulo 2, y podemos ver en el versículo 39, dice, porque para vosotros
es la promesa y es para vuestros hijos también. Y añade, me encanta esto que dice ahí, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces esta salvación tan grande es para todos. Por eso la carta que el apóstol escribe a los romanos dice, no nada más incluye a los romanos, a los cristianos que están en Roma, a la iglesia que se congregaba en Roma, pero incluye a todos los cristianos. Yo creo, amados hermanos y amada iglesia, que la obra misionera es responsabilidad de todos. Todos tenemos la responsabilidad de dar a la obra misionera, de interesarnos por que otros conozcan también de nuestro amado Salvador y del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice también que todos, hermanos, todos hemos recibido un grano de fe. Porque el apóstol Pablo, hay unas palabras claves que vemos en sus escritos, como decía hace un momento, que es gracia, que es fe, que es también la palabra ley, que es la justicia. Y cuando hablamos de fe, hermanos, cuando hablamos de fe, también la fe, hermanos, todos la hemos recibido. Miren lo que dice la palabra del Señor. No hay uno que pueda decir, ay, es que yo no puedo ser salvo porque yo no tengo fe. No, estimados hermanos, amada iglesia, el Señor dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a ver en el verso 31, de la palabra del Señor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, mire esto, dando fe a todos. Vea cómo esta carta es para todos. Todos responsables por la obra misionera, todos dispuestos, preparados para salvación, todos con la oportunidad, hermanos, de ayudar, de pensar en otros. Miren lo que dice la palabra del Señor, porque la fe, hermanos, la fe vino a todos con haberle levantado de los muertos. No cabe duda, hermanos, que todos podemos creer en Dios. Todos podemos practicar la palabra del Señor. Pero mire, no todos han hecho uso de esa fe. Esa fe, algunos la han decidido poner en algo más o en alguien más. Hay algunos que tan solamente creen en la idolatría. En María, por ejemplo, en las imágenes como Tadeo, y menciónela usted, muchas personas han puesto su fe en la idolatría, algo que altera el corazón de Dios, porque esto no le agrada al Señor. Pero otros ponen su fe en algún humano, en algún ser humano, en algún médico, en algún predicador, aún en algunas doctrinas erróneas, en la tradición. Y es una fe que todos tenemos, amada iglesia y amados hermanos, porque el Señor, al resucitar de los muertos, le dio fe a todos. Nadie tiene excusa, nadie puede decir que no tiene fe. Todos tenemos fe. Pero lo que hemos venido haciendo, los que hemos conocido a Cristo, es que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Creemos que Él es el Salvador. Creemos que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Creemos, hermanos, que nadie se puede acercar al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Oiga, hay algunos que han puesto su fe tan solamente en nuestro Padre Celestial y hacen de lado al Señor Jesucristo. Pero nosotros que conocemos la palabra del Señor encontramos ahí que el Señor dice en su palabra que nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos y amada iglesia, esa fe también es para todos. Ahora podemos entender por qué el tema de nuestro mensaje, que la carta es para todos, es para todas las naciones, es la responsabilidad para todos los cristianos. El apóstol Pablo, en el mismo libro de Romanos, capítulo 1, nos dice que él se siente, hermanos, deudor. Él se siente deudor. Véalo conmigo en el mismo libro de Romanos, capítulo 1.
Dice en el verso 14 de Romanos 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice él, soy deudor. Porque el apóstol Pablo aceptaba la responsabilidad de dar a conocer el evangelio de Dios. Por eso añadía él y decía, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Sabemos que el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros fue por muchos lugares predicando a Cristo, predicando el evangelio, llegó hasta las más altas autoridades antes conocidas, pero él era el apóstol a los gentiles. Él era el hombre que Dios llamó al ministerio. Él era el hombre que aceptó el reto de Dios de predicar a Cristo donde quiera que él anduviera. Corrió riesgos, ciertamente, pasó por muchas dificultades, pero él tenía una fe firme, hermanos, una fe fuerte, una fe estable. Su mirada de él estaba en su Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso en el verso 16 de Romanos 1, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Puede usted ver ahí la palabra todo aún en la escritura. Mire, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego añade al judío primeramente, seguro, pero también dice al griego. Entonces, amados hermanos, esta carta que acabamos de leer, del libro de Romanos capítulo 1, no cabe duda que es una carta para todos. ¿Cómo hemos aprendido de sus escritos? ¿Cómo hemos aprendido de sus pensamientos del apóstol que han sido impresos en tinta para bendición de todas las iglesias? Palabra del Señor dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Hermanos amados, bendito sea el Señor, porque el amor de Dios es inmensurable. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es como lo describe el mismo apóstol en 1 Corintios. Todo lo puede, todo lo soporta. Ese es el amor verdadero de Dios. Verso 7, a los que estáis en Roma, Romanos capítulo 1, verso 7, amados de Dios, llamados a ser santos, porque el apóstol Pablo también nos habla mucho de la santidad y de la santificación. Sabe que su palabra preciosa nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el llamamiento que el apóstol Pablo describe a los cristianos en Roma no es nada más acerca de la fe y de la gracia, pero que vengan a ser del Señor Jesucristo todos los que no le han conocido. Pero también, hermanos, una vez en Cristo, que comiencen a vivir en santidad. Porque el Señor un día espera venir, hermanos amados, y espera encontrar una iglesia santa y sin mancha. Yo no sé usted, pero yo le estoy esperando. El Señor puede venir cualquier día de la semana, cualquier ocasión. Su venida es inminente. Espere al Señor Jesucristo, pero mientras Él viene, hagamos bien, obedezcamos la fe, aprendamos a vivir en santidad. Aprendamos que el evangelio no es nada más para nosotros, que el evangelio es para todas las naciones. Entonces todos hemos recibido gracia, todos hemos recibido fe, todos hemos recibido la responsabilidad de predicar el evangelio. Cada uno de nosotros, amados hermanos, somos responsables. ¿De qué haremos con esa fe? ¿De qué haremos con esa semilla que se ha sembrado en nosotros? El apóstol Pablo al libro de los Hebreos dice, permítame ir ahí, el libro de Hebreos 12, permítame para no malversar la palabra, no equivocar el texto. Dice la palabra del Señor, véalo conmigo, capítulo 12, en el versículo 1, dice, pues por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, considerar a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra Él mismo, para que vuestro ánimo, amados hermanos y amada iglesia, no se canse, para que no desmaye. El apóstol Pablo nos ha enseñado que ser cristianos es una gran bendición, que aceptar el reto de hacer la obra de Dios es un privilegio, es un gozo. Hágalo con amor, hágalo con responsabilidad y comprenda que esta carta no es nada más para nosotros, es para todos. No permita que la semilla que se ha sembrado en su corazón, no permita que el evangelio que ha llegado a su vida termine ahí, en su hogar, en su casa, en su familia. No, este evangelio, hermanos amados, es para todos. Palabra del Señor. Por eso reconocía el apóstol Pablo que Él es deudor a todos. En la escritura también quisiera compartir esta otra escritura en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, y con esto vamos a concluir. Dice la palabra del Señor que el Señor no retarda su promesa, sino que, según algunos, dice, lo tienen por tardanza, sino que es paciente, hermanos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el amor de Dios. Algunos dicen, ay, a donde Diosito me mande. Bueno, yo quiero decirle que la voluntad de Dios es llevarlo al cielo con Él. Pero para eso, usted tiene que poner su fe en Cristo Jesús. Usted tiene que recibir la gracia de Dios que trae salvación, que trae perdón de pecados. Y luego, en el verso 9 dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, una vez más, la palabra todos, porque la carta es para todos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, que Dios nos ayude. No desobliguemos nuestra tarea de evangelizar, de apoyar a la obra misionera. Démosle gracias a Dios que hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido fe, hemos recibido salvación. Lo hemos recibido todo, porque en Cristo, amados hermanos, estamos completos. Que Dios le bendiga y espero en el Señor que este tema pueda ser de motivación, de inspiración para usted. Que Dios le bendiga.